Hola a todos, bienvenidos a mi canal donde hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los filtros crossover. Si eres un amante del buen sonido y quieres entender mejor cómo funcionan estos componentes en tu sistema de audio, este vídeo es para ti. En este episodio, exploraremos los diferentes tipos de filtros crossover pasivos. Desde los filtros crossover simples de primer orden hasta los más avanzados como los de segundo orden, tercer orden, cuarto orden y más. Descubriremos cómo estos filtros dividen las señales de audio en diferentes bandas de frecuencias para enviarlas a los altavoces adecuados. Además, hablaremos de los filtros crossover más avanzados como los crossover con red de ecualización. Es una solución que no solo optimiza la calidad del sonido, sino que también por su configuración y funcionamiento se ajustan a la impedancia total de los altavoces, trabajando en conjunto con el crossover y los altavoces como un solo circuito. Son necesarios cuando deseas utilizar altavoces con resistencias de 3.5 ohms y altavoces con resistencias de 3 ohms. Estos sirven para sumar la resistencia total del crossover con la resistencia total del altavoz, garantizando un rendimiento óptimo al sistema de audio y a los altavoces. Brindan una experiencia auditiva inigualable. Necesitarás saber esto de los sistemas crossover con red de ecualización. Así que, si estás listo para llevar tu conocimiento de audio al siguiente nivel, no te pierdas este vídeo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Así que comencemos. ¿Tú sabes de los diferentes tipos de filtros crossover pasivos, que son utilizados en sistemas de audio para dividir una señal de audio en bandas de frecuencias? Sí, claro, aquí te explico algunos tipos de crossover pasivos simples más comunes. Tipos de filtros crossover pasivos. 1. Filtro pasabajos, Low Pass Filter, LPF. Función. Permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Componentes. Generalmente utilizan inductores o resistencias en serie y capacitores en paralelo. Usos. Se utilizan para enviar solo frecuencias bajas a los subwoofers o a los altavoces de bajos. 2. Filtro pasa altos, High Pass Filter, HPF. Función. Permite el paso de frecuencias altas y atenúa las frecuencias bajas. Componentes. Utiliza un capacitor en serie y un inductor o resistencia en paralelo. Usos. Se usa para dirigir solo frecuencias altas a los tweeters o altavoces de agudos. 3. Filtro pasabanda, Band Pass Filter, BPF. Función. Permite el paso de una banda de frecuencias en específico, en este caso las frecuencias medias, y atenúan tanto las frecuencias más bajas como las más altas fuera de esta banda. Componentes. Es una combinación de filtros pasabajos y pasa altos. Usos. Se emplean para los altavoces de medios midrange que son los que manejan las frecuencias intermedias. Componentes y configuraciones. Capacitores. Bloquean frecuencias bajas y permiten pasar frecuencias altas. Inductores. Bloquean frecuencias altas y permiten pasar frecuencias bajas. Resistencias. Las resistencias se utilizan para ajustar la impedancia total del circuito, garantizando que coincida con la impedancia del altavoz y el amplificador. Esto ayuda a evitar la sobrecarga del amplificador y asegura un funcionamiento eficiente. Las resistencias se combinan con capacitores e inductores para formar redes RC, resistencia capacitor, o redes RL, resistencia inductor. Estas redes determinan la frecuencia de corte del filtro, es decir, la frecuencia a partir de la cual el filtro comienza a atenuar el sonido. Las resistencias pueden ser usadas para reducir o atenuar la señal que se envía a un altavoz específico. Esto es útil para balancear el nivel de volumen y frecuencias entre diferentes altavoces en un sistema de altavoces como en un sistema de sonido envolvente. Las resistencias pueden ayudar a limitar la corriente que llega al altavoz, protegiéndolo de posibles daños debidos a sobrecargas o picos de corriente. Supongamos que tienes un tweeter y deseas asegurarte de que no reciba frecuencias bajas que podrían dañarlo. En este caso, podrías usar un filtro pasa altos que incluya una resistencia y un capacitor. La resistencia, en combinación con el capacitor, establecerá la frecuencia de corte adecuada para que solo las frecuencias altas pasen al tweeter. Crossover con redes de ecualizador. Redes RC y LC. La combinación de resistencias R con capacitores C y inductores L determina las frecuencias de corte y la resistencia total del crossover. Las características del filtro dependen de su configuración de sus conexiones en serie y paralelo de sus componentes. Ejemplos de configuraciones. 1. Filtro pasabajo de primer orden. Un inductor, que es una bobina y que está conectada en serie con el altavoz, atenúa las frecuencias por encima de la frecuencia de corte. Un filtro pasabajo utilizando un solo inductor se basa en las propiedades inductivas para permitir el paso de bajas frecuencias y bloquear las frecuencias altas.
Este filtro puede estar compuesto únicamente por un inductor conectado en serie con la salida de la fuente de audio positiva y con la entrada del altavoz positiva. A bajas frecuencias, el inductor presenta una baja reactancia inductiva, permitiendo que la señal pase sin mucha oposición. A altas frecuencias, la reactancia inductiva del inductor aumenta, creando una mayor oposición al paso de la señal y por lo tanto atenuando estas frecuencias. Frecuencia de corte. La frecuencia de corte en un filtro pasa bajo con un solo inductor se puede calcular usando fórmulas matemáticas. 2. Filtro pasa altos de primer orden con un condensador no polarizado conectado en serie con un altavoz. Condensador no polarizado. Atenúan las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte. Un filtro pasa altos de primer orden es uno de los componentes electrónicos más sencillos y fundamentales. Se usa para permitir que las señales de alta frecuencia pasen mientras atenúa o reduce las señales de baja frecuencia. El elemento principal para construir este tipo de filtro pasa altos es el condensador. En un filtro pasa altos de primer orden, el condensador no polarizado se conecta en serie con la entrada positiva del altavoz, y por el otro lado con la línea positiva de la salida de una fuente de audio. Filtro pasa banda de segundo orden. Una combinación de un filtro pasa bajos y un filtro pasa altos conectados en serie permite el paso de una banda de frecuencias, en este caso frecuencias medias, y atenúa las frecuencias bajas y frecuencias altas permitiendo solo las frecuencias medias para los altavoces midrange. Un filtro pasa banda de segundo orden se configura mediante la combinación de un filtro pasa bajos low pass y un filtro pasa altos high pass configurados en serie. Aquí te doy una configuración básica y algunos detalles técnicos. Te comparto unas configuraciones básicas de 3 diferentes filtros pasivos. Filtro pasa altos high pass. Compuesto por un condensador conectado en serie a la señal positiva de salida de una fuente de audio y a la terminal positiva de entrada del altavoz, seguido por una resistencia o un inductor en paralelo que es conectado a la terminal positiva y negativa del altavoz. Las frecuencias de corte de las frecuencias bajas se determina por los valores de la resistencia y el condensador. Filtro pasa bajos low pass. Compuesto por una resistencia o inductor que está conectado en serie con la señal positiva de salida de una fuente de audio a la terminal de entrada positiva de un altavoz, seguido por un condensador conectado en paralelo con la terminal positiva y negativa del altavoz. La frecuencia de corte de las frecuencias altas se determina por los valores de la resistencia o inductor y el condensador. Y estos dos filtros en combinación permiten que las señales dentro del rango de frecuencias pasen a través del filtro mientras atenúa las señales fuera de este rango de frecuencias. Estos filtros son llamados filtros pasabanda. Los filtros crossover, también conocidos como filtros de cruce, se utilizan en sistemas de audio para dividir la señal de audio en diferentes rangos de frecuencias que luego se envían a diferentes altavoces como tweeters, buffers, etc. La razón por la que se les denomina de primer grado, segundo grado, tercer grado, tiene que ver con el orden del filtro y la pendiente de atenuación que proporcionan. 1. Filtro de primer grado. Tiene una pendiente de atenuación de 6 decibelios por octava. Utiliza un solo componente reactivo como un condensador para frecuencias altas o un inductor para frecuencias bajas y es el más básico de hacer. 2. Filtro de segundo grado. Ofrece una pendiente de 12 decibelios por octava. Se construye usando dos componentes reactivos como condensadores, bobinas y resistencias conectados en serie y paralelo. 3. Filtro de tercer grado. Este filtro proporciona una pendiente de 18 decibelios por octava. Requiere 3 componentes reactivos para su construcción. 4. Filtro de cuarto grado. Tiene una pendiente de 24 decibelios por octava y se construye con 4 componentes reactivos. 5. Filtro de quinto grado. Ofrece una pendiente de 30 decibelios por octava y es más complejo, utilizando 5 componentes reactivos. Los grados indican el número de polos o etapas en el circuito del filtro, lo que afecta la rapidez con la que la señal se atenúa más allá de la frecuencia de cruce. Así, cuanto mayor sea el grado del filtro, más pronunciada será la pendiente de atenuación. Una separación más nítida de las frecuencias. Filtro crossover con red de ecualización. Un filtro crossover con red de ecualización es una combinación de dos conceptos en el diseño de sistemas de audio. Vamos a desglosarlo un poco. 1. Filtro crossover. Los filtros crossover dividen la señal de audio en diferentes bandas de frecuencia que luego se envían a altavoces específicos. Por ejemplo, un crossover podría separar las frecuencias altas para tweeters, las frecuencias medias para midrange de rango medio y las frecuencias bajas para buffers. Esto garantiza que cada altavoz del sistema de altavoces solo reciba las frecuencias que puede manejar mejor, mejorando la calidad del sonido. 2.
Redes de ecualización. Las redes de ecualización ajustan el tono del sonido en ciertas bandas de frecuencias. Los ecualizadores pueden realzar o reducir ciertas frecuencias para corregir deficiencias en la respuesta de frecuencia de los altavoces o en la acústica de la sala. Esto se hace mediante circuitos pasivos que ajustan la amplitud de las señales en diferentes bandas de frecuencia. Cuando combinas estos dos conceptos, obtienes un sistema que no solo divide la señal de audio en diferentes bandas de frecuencia, sino que también ajusta esas bandas para obtener un sonido más equilibrado y preciso. Las redes de ecualización se integran dentro del diseño del crossover para corregir cualquier irregularidad en las respuestas de frecuencias de los altavoces. Componentes. Estos sistemas pueden ser complejos usando múltiples condensadores, inductores y resistencias para crear tanto las funciones de cruce como las de ecualización. Los filtros crossover con redes de ecualización permiten ajustes más precisos del sonido, lo que puede ser crucial en sistemas de audio de alta fidelidad y profesionales. Un filtro crossover con redes de ecualización no solo distribuye las frecuencias adecuadas a cada altavoz, sino que también ajusta esas frecuencias para mejorar la calidad del sonido. Esto es especialmente útil en configuraciones de audio avanzadas donde se busca la mejor calidad posible. Los filtros crossover con redes de ecualización no solo ajustan la señal para dividirla en diferentes rangos de frecuencia y mejorar el balance tonal, sino que también pueden ajustar la impedancia total de todo el sistema junto con el altavoz. Explicación sobre los ecualizadores crossover con red de ecualización para altavoces de impedancias no comunes, como los de 3.5 ohmios y 3 ohmios en sistemas de audio profesional. Ecualizadores crossover con red de ecualización. Los ecualizadores crossover con red de ecualización son dispositivos diseñados para dividir una señal de audio en diferentes rangos de frecuencia y ajustar la respuesta de frecuencia de cada rango para optimizar la calidad del sonido. Estos dispositivos no solo separan las frecuencias altas, medias y bajas, sino que también ecualizan y ajustan la respuesta de cada rango para corregir cualquier irregularidad en el sistema de altavoces. En sistemas de audio profesional es común encontrar altavoces con impedancias no estándar, como los de 3.5 ohmios y 3 ohmios. Los ecualizadores crossover con red de ecualización están diseñados para manejar estos altavoces y sus variaciones de impedancia, ajustando la salida de cada rango de frecuencia para garantizar una transferencia de potencia eficiente y una calidad de sonido óptima. Crossover con red de ecualización. Ajustan las frecuencias para mejorar el rendimiento del altavoz y corregir cualquier deficiencia en la respuesta de frecuencia. Protección del sistema. Ayudan a proteger tanto el amplificador como los altavoces al garantizar que la impedancia del sistema sea compatible y no cause una sobrecarga. Mejor separación de frecuencias permiten una separación más precisa de las bandas de frecuencia, lo que resulta en una reproducción de sonido más clara y detallada. Ajuste de impedancia. La impedancia es una medida de la resistencia de un circuito a la corriente alterna como la señal de audio. Ajustar la impedancia es crucial para garantizar que los altavoces funcionen eficientemente con el amplificador y para proteger tanto el amplificador como los altavoces. Un mal ajuste de impedancia puede resultar en una pérdida de potencia, distorsión del sonido o incluso daños a los componentes. En los filtros crossover con redes de ecualización se pueden incorporar componentes adicionales como condensadores, inductores y resistencias para ajustar la impedancia. Funcionamiento de un crossover con red de ecualización. Adaptación de impedancia. Ajusta la impedancia total del sistema para que coincida con la impedancia del amplificador con los altavoces, asegurando una transferencia óptima de potencia y minimizando la distorsión. Corrección de impedancia. Modifica la respuesta del sistema para compensar las variaciones en la impedancia de los altavoces en diferentes frecuencias, mejorando así la calidad del sonido. Protección de componentes. Previene sobrecargas y protege tanto los altavoces como el amplificador de posibles daños. Este enfoque integral permite no solo una mejor calidad de sonido, sino también una mayor durabilidad y eficiencia del sistema de audio. Espero que esto te ayude a entender mejor los diferentes tipos de filtros crossover pasivos y los altavoces de impedancias no estándar. Por mi parte en este día es suficiente, saludos y hasta la próxima.